Bienvenidos, vengo por primera vez. Mi nombre es, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Villatoro. Voy a compartir con ustedes el tema hoy de lo que es el bautismo. Vamos a iniciar, no sé, con una oración, hermano. No sé si, por favor, si nos ponemos de pie, por favor, vamos a hacer una oración para comenzar esta enseñanza. Ustedes saben que a veces tenemos muchas dificultades para llegar a este lugar. Y como dijo el Papa Francisco, dice, hay que predicar con valentía y valor y predicar la verdad, dice, aunque los quedemos como al principio con 12. ¿Sí ven? Estamos aquí en las cosas de Dios, siempre tenemos dificultades. Yo sé que a esta iglesia vienen muchas personas y si ustedes ven, son contados los que vienen aquí. ¿Por qué? Como dice el Espíritu Santo allá en Hebreos 3, 7 y 8 dice, si hoy escuchan la palabra del Señor, no endurezcan el corazón, dice, como lo hicieron en Meribá cuando tentaron al Señor. Entonces son pocas las personas que escuchan la palabra de Dios. Si ustedes están aquí, porque han escuchado la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar con una oración para comenzar con el tema del bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los encomendamos en tus manos hoy, Señor, porque sin ti no somos nada. Ilumínanos con tu rostro, envía el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Que sea el Espíritu Santo que obre en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo sea el que ponga palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo abra nuestra boca para proclamar tu nombre. Que el Espíritu Santo abra nuestra mente para que nuestros pensamientos sean hacia Dios. Que el Espíritu Santo abra nuestros oídos para escuchar su voz. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver su luz. Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones para que vivan en Él por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, se pueden sentar ya. Me imagino que todos los que estamos aquí son bautizados, ¿no? ¿Sí o no? Bendito sea Dios. Para comenzar, yo sé que ustedes tienen más o menos una idea para qué sirve el bautismo. ¿Para qué sirve el bautismo según ustedes? El conocimiento lo tienen ustedes. ¿Para qué sirve? Denle un poquito más de volumen, hermano. ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Alguien sabe? Para hacernos hijos de Dios. Dice la hermana, para ser los hijos de Dios, correcto. ¿Alguien más? Denle más volumen, hermano, por favor. ¿Alguien más? ¿Para qué sirve el bautismo? Para recibir, hermano, por favor. No. Para recibir el Espíritu Santo, dice, y el perdón de los pecados. ¿Alguien más? Bueno, si ven, si tienen conocimiento para qué sirve el bautismo. Ustedes han contestado correctamente que el bautismo sirve para perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo, para ser los hijos de Dios. Todo esto nosotros lo conocemos así, y ustedes saben que todo eso que ustedes han dicho está en la Biblia, pero nosotros no sabemos dónde está, en qué libro lo dice, o qué parte de la Biblia lo dice. Entonces, ¿pero por qué estamos reunidos aquí en este lugar? ¿Han escuchado ustedes, los hermanos de otras iglesias, qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen acerca de nosotros los católicos? ¿Por qué bautizamos a los niños, no? Si los niños no tienen pecado. ¿Por qué nosotros no los metemos en un río cuando los bautizan? Entonces todas esas preguntas se hacen afuera y siempre lo vienen a criticar. Sé que nosotros tenemos familias que son de otras iglesias y siempre lo van a criticar por toda nuestra doctrina. Por eso nosotros le llamamos protestantes. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestra iglesia dicen hay que bautizar a los niños, ellos dicen que no, son adultos. Si nosotros decimos que la Eucaristía está en el cuerpo de Cristo, ellos dicen que no, es un símbolo. Si tenemos la cruz, dicen ellos que la cruz es maldita. Si tenemos imagen, dicen que somos idólatras. Bueno, todo lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, ellos vienen, protestan. Si ustedes ven, ellos no tienen ninguna doctrina. La doctrina de ellos es protestar contra la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo estamos aquí reunidos nosotros? ¿Por qué?
porque queremos aprender de lo que es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces nosotros, me imagino que la mayoría de aquí son padres de familias, tienen a sus hijos, los han bautizado. Eso es lo que quiero pensar positivamente, claro. Pero ¿por qué nosotros bautizamos a los niños? Porque nuestra iglesia, a partir de los 8 días de nacido, un niño se puede bautizar. ¿Por qué nosotros los bautizamos si dicen allá afuera que los niños no tienen pecado? Ellos lo que dicen así, que no tienen pecado. Pero nosotros sí lo podemos comprobar con la Biblia, que todos traemos pecados de nacimiento. ¿Alguno de ustedes sabe el significado de la palabra bautismo? ¿Sabe alguno qué significa bautismo? La palabra bautismo. Nadie sabe qué significa bautismo porque hablamos de bautismo, estamos hablando de bautismo. ¿Quién? Dice el hermano sumergir. Si ustedes, porque lo digo esto, porque a veces nosotros vienen a criticar y siempre dicen el bautismo, y a veces hablamos nosotros y no sabemos el significado de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos hablar de algo que no conocemos? Tenemos que saber el significado de la palabra. Entonces, si usted busca en el diccionario qué significa bautismo, dice sumergirse en. Pero como nuestro bautismo sabemos que es en el agua, entonces sumergirse en agua. Ese es el significado del bautismo, sumergirse en agua. Pero hay dos tipos de bautismo. ¿Se acuerdan que Juan dice que empezó bautizando con Espíritu? No, con agua. Juan empezó, el primer, por eso se llama Juan el Bautista. De ahí viene el bautismo, bautista, porque empezó a bautizar con agua. ¿Para qué? Para conversión. Ese es el bautismo de Juan, por eso se llama Bautista. Juan el Bautista viene el bautismo de conversión. El bautismo de Jesucristo es lo que usted dijo, el hermano dijo ahí, el bautismo en el Espíritu. Entonces nosotros lo que tenemos que poner en nuestra mente, que nosotros no somos discípulos de Juan, somos discípulos de ¿quién? De Cristo. Conociendo todo eso ustedes, entonces van a ver la importancia del bautismo. Porque a veces en nuestras pláticas, que los dan bautismales en nuestra iglesia, aunque lo digo así porque me ha tocado escuchar pláticas del bautismo y hay personas que no están preparadas bíblicamente para darles charlas a las personas y solo le dan una media pasadita encima. Yo sé que la mayoría cuando ustedes bautizan a los hijos a veces se les olvidan las cosas, lo hacen como un compromiso. Para salir de ese compromiso ya se termina, se olvidan y muchos no saben el significado del bautismo, lo toman como una cosa cualquiera, no le dan importancia a esa gran celebración. ¿Qué es lo que están haciendo cuando uno se bautiza? Se bautiza, más especialmente cuando se bautiza un niño, como lo dijeron ustedes, si es para adultos, perdón de los pecados, para los niños se recibe el Espíritu Santo, lo hacemos discípulos de Cristo, los revestimos de Cristo, los incorporamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, a partir del bautismo, nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Si ven todas las cosas que encierra el bautismo, y nosotros lo tomamos como un cumplimiento, nomás para cumplir con la iglesia, para salir de ese compromiso, pero no saben el significado del bautismo. Entonces, ¿por qué nosotros bautizamos a nuestros hijos? Y ellos vienen a criticar a nosotros, dicen, nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. Cristo se bautizó con unos 30 años. Entonces nos dicen los protestantes, nosotros los bautizamos ya adultos. Nosotros bautizamos a los hijos ya cuando tienen conciencia, dice, a partir de ellos supuestamente tienen conciencia del bien y el mal, 12 años, adelante, 15, no sé, cuando él dice, ya entiendan lo que están diciendo. Dice, si ustedes bautizan a un niño, ¿por qué lo bautizan si el niño no entiende lo que están haciendo con él? Entonces, todas esas cosas, pero lo vamos a encontrar con la Biblia, que todo lo que enseña la Iglesia Católica es basado en las Escrituras, no es invento del Papa, ni de los sacerdotes, ni de nada, todo está en la Escritura. ¿Por qué bautizamos a los niños? Sabemos que nosotros le bautizamos a los niños, primero, porque todos traemos un pecado que se llama pecado original, que eso nosotros lo adoptamos con Eva y Adán, los primeros principios de la generación Eva y Adán. Entonces entró el pecado, nosotros somos
venimos de ahí, la herencia de Adán. Entonces venimos cargando con ese pecado. Entonces cuando usted nace, le llama a ese pecado original que traemos. Entonces, si el bautismo, por eso un niño ya cuando nace, lo vamos a ver con Juan ahí, que explica por qué un niño trae ese pecado original. Nosotros bautizamos por eso, y no solo por eso. Si nosotros dijéramos que no tuviera pecado, entonces le pregunta a un padre de familia, ¿no quiere que su hijo sea discípulo de Cristo? Lo bautizamos por eso. ¿Queremos que el hijo entre al reino de Dios? Sí, lo bautizamos por eso. ¿Queremos que ese niño se incorpore al cuerpo de Cristo? Hay que bautizarlo por eso. Entonces una persona, un padre de familia, que no bautiza a su hijo, le está negando todas esas bendiciones. Aunque usted sea lo que sea en la iglesia, pero si su hijo no sea bautizado, le está negando todas esas bendiciones que Dios le está dando al hijo. Entonces vamos a comenzar con el Salmo 51:7. Para que ustedes lo anoten, esa cita va a ser para el examen, para que ustedes la estudien. Eso va a venir en el primer examen. Esas citas aparecen en Salmos 51:7. Quiero que la anoten ahí, le pongan ahí ustedes Salmos 51:7, examen, cita para el examen. Entonces vemos aquí, a eso es lo que nosotros lo dice la palabra de Dios, que traemos el pecado original desde Adán y Eva. Entonces, ¿cómo borramos ese pecado? A través del bautismo. Digamos, si un niño no tuviera pecado, entonces lo bautizamos por las demás razones que les expliqué. Entonces dice aquí, tú ves, dice, que malo soy de nacimiento. Cuando dice malo, se trata de maldad. Se trata de una desobediencia a Dios. Traemos algo, porque si ustedes hablamos de pecado, muchas personas no saben el significado, qué significa pecado, porque hablamos de pecado, dice, borrachera es pecado, fornicar, pecado, adulterio, pecado, siempre hablamos pecado, pero no sabemos el significado de la palabra. El pecado significa desobediencia a Dios. Eso es pecado. Todo lo que vaya en desobediencia en Dios es pecado. Porque ¿se acuerdan qué es lo que hizo Eva con Adán cuando Dios les prohibió que no comieran de ese árbol? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Desobedecieron. Y entonces comieron y entró la muerte al mundo, entró el pecado. Entonces eso es maldad. Por eso dice ahí, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Desde que el niño nace, ya viene con ese pecado. Entonces lo que leemos nosotros en nuestra iglesia le llama pecado original. ¿Se acuerdan cuando rezamos el Ave María, que decimos Ave María purísima, sin pecado, original, concebida? ¿Por qué ella no trae pecado original sin concebida? Lo voy a aclarar un poco esto, aunque no va con el tema. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le habló a María, ¿se acuerdan allá en San Lucas 1:26-28? Le dijo, alégrate. En otra traducción aparece salve. Dice llena de gracia. Y cuando se llama llena de gracia, es que está sin pecado. Porque dice que seremos salvos a través de la gracia de Dios. Solo se imaginan que solo por un poquito de gracia y misericordia de Dios seremos salvos. Y a María la llama llena de gracia. Entonces ahí nosotros es que dice la escritura que está sin pecado, pero nosotros cuando nacemos, dice, pero eso es otro tema aparte, nomás quiero aclarar eso. Entonces vemos que desde el primer momento que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre y nacemos, venimos a este mundo, entonces ya traemos el pecado original. ¿Cómo se borra ese pecado? Con el bautismo. Ya aclarando eso, y vamos a aclararlo. Hoy vamos a ver la siguiente cita bíblica. Marcos 1:8 al 11. También apunten ahí, examen. Si ven esta cita, trae muchos versículos.
Para ustedes que van a hacer el examen, algunos sí lo van a hacer sin Biblia, de memoria. Saben también que ustedes ya, me imagino que ya les explicaron que pueden hacerlo con la Biblia y sin Biblia. Entonces, las personas que quieren memorizar este texto bíblico para el examen, con el primero que se aprende usted. Si ves aquí dice, yo los he bautizado con agua, dice, pero Él les bautizará en el Espíritu Santo. Con eso usted que se aprenda ya tiene una idea de lo que está hablando. Entonces la idea es que usted tenga un conocimiento del texto bíblico de que está hablando, porque aquí esta me imagino que es de la traducción de la latinoamericana, entonces hay diferentes traducciones, pero según lo que usted se aprenda, la traducción de su Biblia que usted use, y el primer versículo que usted escriba en el examen, entonces se le va a valer, porque a veces se hace difícil aprenderse muchos textos cuando uno está comenzando, por eso. Y ustedes al principio vieron los libros que aparecen, que son los que se usan aquí. Ustedes pueden utilizar el diálogo con los protestantes, la respuesta está en las escrituras. Todo esto, a veces le dan una hojita de los temas, pero hay citas bíblicas que no vienen en estos libros. ¿Qué quiere decir esto? Yo traigo mis citas, pero yo no las saco todas del libro, algunas sí, otras no. Yo las busco en otros libros, o estudio, o miro video y saco las citas, pero es para que ustedes las tengan en su casa. Estos libros, ¿por qué nosotros utilizamos estos libros? Porque estos libros son sencillos. ¿Para quién? Para ustedes. Estos libros es para que ustedes lo estudien en su casa. Digamos, ahora estamos dando el bautismo, ustedes tienen en su librito, si lo han comprado, repasarlo. Y no sé si para el siguiente tema les pueden dar qué tema van a dar para que estén en su casa, busquen cualquiera de esos libros, busquen el tema que se les va a compartir y ustedes ya cuando vengan aquí ya traen una idea. Esa es la idea. Estos libros no es para negocio, para nosotros del grupo, no, este es para la organización de los apóstoles y esto sirve como una donación para los apóstoles que están en el seminario, porque nuestro grupo es un grupo a nivel mundial, entonces hay seminaristas en nuestro grupo, los apóstoles, entonces todo esto que nosotros recaudamos es para ellos, para ayudarles a ellos. Es como una ofrenda que ustedes están colaborando en nuestro libro, no es negocio para nosotros, es una colaboración. Entonces estos libros es para ustedes, para que ustedes lo repasen en su casa, para que vayan repasando los temas que se dan aquí y los temas que vienen, ustedes ya tienen una idea, para que vayan. Pero si usted no encuentra, y si alguna cita ahí en esos libros usted se le dificulta entenderla, no se mate. Cuando venga aquí, pregúntele a cualquiera de nosotros. Nosotros estamos para ayudarle a responder. Y si usted no entiende la cita, diga, explíqueme esto aquí y se la explicamos. Pero no se esté matando la cabeza averiguando, no. Trate de estudiar la cita que usted entiende en el tema, cada tema del libro. Entonces vemos aquí, vamos a Marcos 1:8 del 10 adelante. Entonces vemos, aquí está hablando cuando Jesús se va a bautizar con Juan, porque Juan fue el primero que empezó a bautizar, pero era un bautismo para conversión. Entonces, y los protestantes aquí se agarran, dicen, Cristo dice, se fue a bautizar a los 30 años, dice, y se metió en un río. Nosotros hacemos lo mismo que Cristo, dicen ellos. Nosotros lo bautizamos como Cristo se bautizó, lo sumergimos en agua y lo bautizamos de grande. Entonces dicen ellos, nosotros seguimos a Cristo. Ustedes dicen, no se bautizan como Cristo lo hizo. Otra cosa que dicen ellos, nosotros los bautizamos en el nombre del Señor. Y ustedes se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dicen ellos que según ellos están en lo correcto y nosotros estamos equivocados. Pero si ven, ustedes sencillamente, con los mismos textos bíblicos, ustedes les pueden decir a ellos, hablar con ellos, dialogar con ellos. Dicen que Jesucristo se bautizó a eso por darnos un ejemplo, y nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Pero la pregunta que usted debe hacerle, le estoy diciendo así, cuando usted dialogue con ellos, cualquiera que sea, diga, pregúntele. Nosotros también seguimos a Cristo, y el ejemplo que Cristo lo dio es como Él lo hizo, y ellos según se bautizan, no más para el perdón de los pecados. Ahora le pregunto, ¿por qué Cristo se bautizó si no tenía pecados? Sencillamente, ¿por qué?
Son preguntas sencillas que usted le puede hacer a cualquier persona, a cualquier secta protestante que usted le venga con el tema del bautismo, pregúntele por qué Cristo se bautizó si no tenía pecado. Si según ellos el bautismo es para el perdón de los pecados, pero para nosotros no solo para eso, nosotros también creemos eso. Pero aparte de eso, de todo lo que mencionamos aquí, lo que ustedes dijeron, para recibir el Espíritu Santo, para ser los hijos de Dios, para incorporarlos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para revestirnos de Cristo, para la salvación, y dice, para ser hijos amados de Dios. Entonces, si ustedes, aquí no aparece el texto bíblico, quiero que ustedes lo busquen en su Biblia. Ahorita no sé si lo tiene Marcos, del 8, del 4 en adelante. No sé si ustedes lo pueden ver en su Biblia. ¿Qué es lo que dice en su Biblia? Marcos 8:4. No sé si alguien lo puede leer ahí. El Marcos 1, capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Está ahí la cita bíblica. 1, el versículo 4 en adelante. No sé si alguien lo tiene. Si lo puede leer en voz alta. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión. Aquí explica, sí, permita. Aquí explica, hasta hablando de Juan Bautista que apareció en el desierto bautizando un bautismo de conversión. Continuemos. Gracias. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Ahí está. Dice, después de reconocer sus pecados, dice, en otras traducciones viene, dice, todos venían, confesaban sus pecados. Ahora le pregunto, ¿los protestantes se confiesan? No. ¿Y cómo dicen que se bautizan como Cristo si cuando Juan bautizaba venía y confesaban sus pecados y lo confesaban? ¿Y qué dicen ellos? ¿Por qué voy a confesar con un hombre pecador como usted y yo, que dicen de la confesión no existe? ¿Quién estaba confesando aquí? Juan. ¿Y qué era Juan? Una persona como nosotros, de carne y hueso. Vino Jesucristo. Mi pregunta es, para ellos, ¿qué se confesó Jesús si no tenía pecado? ¿Por qué? Sencillamente por obediencia a Dios. Se bautizó Jesucristo y no tenía pecado. ¿Para qué? Para obediencia a Dios. Entonces, si el mismo Jesucristo, no teniendo pecado, se bautizó, le pregunto a usted como padre de familia, ¿por qué no puede bautizar a su hijo? Sencillamente, ¿eh? ¿Por qué? Por obediencia. Pero ¿por qué a los 8 días nosotros bautizamos a nuestro hijo? Después lo voy más adelante eso lo voy a explicar. Entonces vemos aquí, aparece Juan, ya lo leyó la hermana atrás, dice que venían las personas, dejaban sus hábitos y confesaban, y después se bautizaban. Entonces, como Juan bautizaba en agua, tenía que sumergirse en el río. ¿Para qué? Para tener un bautismo de conversión. Pero mismo Juan explica, dice, detrás de mí viene uno más grande que mí, dice, que no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias, dice. Y empieza él a explicarle de quién estaba hablando Juan, de Jesucristo. Y cuando Juan estaba explicando esas cosas, aparece Jesús. ¿Se acuerdan allá en Juan 1, 28, 29 por ahí? Dice, cuando Juan vio venir a Jesucristo, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquí aparece Jesús, dice, y dice Juan, empieza Juan a explicar, yo los he bautizado con agua, pero, aquí hay un pero, Él, está hablando de Jesucristo, los bautizará en el Espíritu Santo. Aquí viene el bautismo de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Bautismo qué significa? Sumergión. ¿Por qué en nuestra iglesia utilizamos un poquito de agua que le echan a la cabeza al niño cuando lo bautizan usted? ¿Por qué? Porque eso solo es un símbolo del bautismo. El verdadero bautismo de nosotros es en el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, yo los he bautizado con agua, Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros los bautizamos como el bautismo de Jesús, en lugar de agua, usted va a decir, yo me sumerjo en el Espíritu Santo.
Mi pregunta es, ¿cómo conocemos nosotros, según las Escrituras, cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Aquí lo vamos a ver. Primero, ¿se acuerda allá en Pentecostés, que ya lo vamos a celebrar este fin de semana, viene el día de Pentecostés? En Hechos 2.1, cuando la iglesia estaba reunida, dice que vino, se posó en cada uno como bolitas de fuego. Era el Espíritu Santo. Entonces, le pregunto, si usted quisiera utilizar como símbolo el fuego, el Espíritu Santo, ¿cómo va a quemar a una persona? No se puede. El Espíritu Santo dice que bajó en forma de paloma. Aquí lo vemos, dice, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Un símbolo que él, no quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma, sino como en forma de paloma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros cuando nos sumergimos en el Espíritu, como en el bautismo de Jesucristo, lo sumergimos en el Espíritu Santo. Entonces ya el poquito de agua es un símbolo que usted ha quedado bautizado, pero el verdadero símbolo es del agua, nomás solo el agua es el símbolo. El verdadero bautismo se sumerge en el Espíritu Santo. ¿Y qué ha sumergido un niño cuando usted lo sumerge? En el Espíritu Santo. ¿Qué recibe? El Espíritu Santo. Entonces dice, al momento de salir del agua, salió del agua Jesucristo, el agua es el bautismo de Juan, salió, apareció, el Espíritu Santo aparece ya aquí, ya que el Espíritu Santo se manifiesta ya en las personas que se van a bautizar como Jesucristo manda. Una pregunta. Sí. Que me quedó sonando, es lo de la paloma. Es decir, bajan bolas, perdón, bajan como lenguas, bolas de fuego. No, es que en lenguas de fuego está hablando de Pentecostés. Está hablando de los hechos después que Jesucristo murió. Vino el Espíritu Santo. Cuando se bautiza Jesús, es que se ve Una palomita blanca que baja sobre Jesucristo, y estaba profetizado que a Juan Dios le había profetizado, dijo, aquel sobre quien baje el Espíritu Santo como forma de paloma, ese es el elegido. Entonces era un signo para Juan, el Bautista, que estaba bautizando. Al ver la paloma, que era el Espíritu Santo, estaba diciendo, este es el elegido, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Entonces estaba profetizado antes de eso, era un signo para Juan para saber que era el Mesías, Jesucristo. Entonces dice, aparece como en forma de paloma. Entonces vemos a Jesucristo sale del agua, ya la paloma baja que el Espíritu Santo. Entonces quiere decir, aquí comienza el bautismo de Jesucristo del Espíritu Santo. Y dice, mientras escuchaban estas palabras del cielo, venían unas palabras del cielo, digo, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. ¿Sí ven? Aquí aparece mi elegido. Cuando el Espíritu Santo está, dice Dios, habla, aparece el elegido. ¿Qué quiere decir? Cuando usted se bautiza, pasa a ser hijo de Dios. Y no solo hijo, sino que elegido. Porque estas palabras, Dios no las dijo solamente por decirlas a Jesucristo, o sea, porque se le ocurrió decirlas, sino toda aquella persona que acepte el Mesías, que acepte a Cristo y se bautice como Cristo manda, entonces ¿qué pasa a ser? Hijo de Dios, hijo amado. ¿Por qué? Porque dice Dios en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para el rescate de nosotros, de todos, cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted? Al aceptar el bautismo de Jesús, está amando al Hijo. Y si ama al Hijo, ama al Padre. Entonces, por eso aquí dice Dios, dice, mientras escuchaba estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo amado, el amado, mi elegido. Que ya sabía que era el Hijo de Él y era el elegido de Dios, claro. Pero estas palabras dijo por aquellos que se iban a bautizar, que iban a recibir el bautismo de Cristo. Entonces esta es la importancia del bautismo, pero muchas personas se pierden todo esto. ¿Por qué? Por el desconocimiento, porque no conocen primero la doctrina, lo que enseña. Porque mi propósito aquí es que ustedes conozcan lo que enseña la iglesia, la doctrina, donde está en la Biblia, para que ustedes, ya conociendo eso, usted no va a haber necesidad que las personas digan, tiene que defender su fe, tiene que defender lo que usted cree, porque si usted conoce y ama lo que tiene, lo va a defender. Porque a quien
que tiene viva a su madre, le vengan a insultar a su madre en su casa, ¿a poco usted le va a gustar? ¿Verdad que no le va a gustar que alguien le venga a insultar a su madre, a su padre, a su hijo o a alguna persona querida? No. Entonces, si no defendemos nuestra fe, defender la fe no quiere decir que usted va a pelear, no, defender lo que usted cree con la palabra de Dios. Ellos vienen con la Biblia, usted déle con la Biblia. Entonces usted, si no ama, no conoce, no ama lo que tiene, ¿cómo lo va a defender? Para defender algo tenemos que amarlo. Es lógico, por eso el matrimonio dice que hasta la muerte no se separe. Porque el que ama su cuerpo, ama a su esposa, porque el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, y tanto amó que entregó su cuerpo, ¿para qué? Para salvación. Entonces, si nosotros amamos nuestra fe, nuestra religión, tenemos que defenderla. Pero primero, para defenderla, tenemos que conocerla. Ya conociéndola, usted ya no hay necesidad. ¿Por qué? Son palabras que dijo, creo que fue el Papa Juan Pablo II o el Papa Francisco, no me recuerdo, pero uno de ellos dos dijo, el verdadero cristiano, dice, se conoce por tres cosas, dice. El que conoce la fe, el que la ama y el que la defiende. Ese es el verdadero cristiano. Entonces, ¿por qué nosotros estamos reunidos aquí? Porque si ustedes ven en nuestra iglesia, el mayor problema que tenemos en nuestra iglesia es la pereza espiritual de las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí trabajamos? Lo digo porque yo trabajo también. Yo no vivo de esto, a mí no me pagan por estar aquí, nadie de nosotros lo paga. Nosotros lo damos voluntariamente, gratuitamente. ¿Cuánto de nosotros tiempo le dedicamos al trabajo? Mínimo 8 horas, 10 horas, 5 días, 6 días, 7 días. ¿Cuántas horas hacemos para tener un cheque que eso nos va a servir para más cosas materiales? Pero ¿cuánto le dedicamos a Dios? ¿Cuántas horas? 24 horas tiene el día. ¿Cuánto trabajamos? ¿Cuánto le dedicamos a Dios? A veces hay personas que se dicen ser católicos, a veces ni siquiera a la hora de levantarse, ni siquiera la señal de la cruz se hacen, y menos cuando van a salir, y menos cuando llegan a la casa. En nuestra mente siempre debe estar presente que existe Dios, y sin Él no nos movemos. Dice que si no es por la misericordia de Dios, dice que un árbol, ni siquiera un árbol puede mover una hoja si no es por la voluntad de Dios. Y todo lo que hacemos lo hacemos por voluntad de Dios, porque Él quiere, por su misericordia. Pero nosotros somos tan ingratos que nos olvidamos de Él. Bueno, continuando mientras vamos al siguiente. Hechos 16, 31, 33. Otra cita bíblica, son 5. No sé si estas 5 vienen en el primer examen o solo vienen, ¿no sabes, hermano Lee? Vienen en el primer examen. Todas las citas bíblicas, 5 citas bíblicas. Entonces, esta otra cita bíblica de Hechos 16, 31 al 33. Como les digo, son varios versículos, como el primero que ustedes se aprendan. En este versículo viene a explicar, dice, ¿por qué nosotros también bautizamos a nuestros hijos? Aquí lo viene a mostrar que a través de la fe de sus padres, entonces puede bautizar a sus hijos. ¿Se acuerdan a los cuántos días circuncidaban a los niños en el pueblo de Israel? Para ser parte del pueblo de Dios. A los 8 días. ¿Para qué? Para incorporarse al pueblo de Dios. Porque si no se circuncidaban, quedaban excluidos. Entonces le pregunto, ¿cómo un niño de los 8 días iba a saber lo que estaban haciendo con él? No. ¿Pero quién lo sabía? Los padres. ¿Por qué? Porque conocían la ley, conocían los mandamientos que Dios mandaba. Eran mandamientos, ley que había exigida, que para incorporarse al pueblo tenía que circuncidarse a los 8 días. Entonces vemos que a través de la fe de los padres, porque ellos creían en la palabra de Dios y tenían fe, entonces circuncidaban a los niños a los 8 días. También lo vamos a ver cómo lo explica en Colosenses, le explica eso 2, 11, 12 por ahí, donde dice que la circuncisión quedó ya enterrada y ahora representa lo que es el bautismo. Pero aquí vamos a ver, está hablando de un carcelero. Y aquí algo curioso, este va a ver algo curioso también. Que aquí usted ve, dice que en el mismo momento fueron bautizados. Aquí le dice que yo he leído varias veces la Biblia, pero nunca he encontrado en el Nuevo Testamento donde diga, aparece
después de que Jesucristo murió, o que aparezcan los apóstoles, o diga o mencione algún río donde iban a bautizar personas. No aparece ningún río, ningún nombre, solo aparece, se bautizaban ahí rápido. Aquí aparecen Hechos, pero también allá está hablando en Hechos, también creo que es 18:8 por ahí, que habla de un eunuco que iba de camino en el desierto y no me acuerdo el nombre del apóstol que le habló al Espíritu Santo que se acercara y le dijo que le predicara la palabra y se bautizó. Entonces vemos aquí, dice, está hablando de un carcelero. No sé si ustedes lo tienen en su Biblia, está hablando que estaban presos Pablo y otros discípulos por ahí. Y entonces estaban, dice, cantando salmos, las puertas de la cárcel se abrieron y los guardias que estaban cuidándolos a ellos, dice que se atemorizó pensando que se habían escapado todos los prisioneros y iba a quitarse la vida. Y vino Pablo y le gritó: no te quites la vida, que aquí estamos todos. Entonces él dice que se arrodilló a sus pies y les preguntó: ¿qué debo hacer para creer en el Señor, para ser salvo? Y aquí comienza el 31, dice, le respondieron, dice: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Si bien cuántas y hay aquí, dice Jesús, y te salvarás tú y tu familia. Cuando nosotros decimos familia, aquí no hay un límite de edad. Ustedes saben que desde que un niño está en el vientre de su madre es parte de la familia. Y en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de familia, hablaba también de los esclavos que tenían los judíos, las personas que estaban con ellos a cargo, los que compraban ellos, los que estaban, como se dice, vendidos, que se vendían las personas.